un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Bueno, ya conocemos la noticia. Este jueves sube el precio de la benzina. La de 73 sube 370 pesos. 93. La de 93. La de 73 un poco antigua. Sí. No, muy mal chiste. Y el diésel, 580 pesos por litro. Bueno, pueden subir los precios de la canasta familiar, de muchas cosas, en fin. ¿Qué pasa con el pan? Que suele ocurrir que a la primera alza del precio de los combustibles sube el precio del pan. A ver, queremos saber cuál es la mirada de Juan Mendiburo, presidente de Indupan. Hola Juan, ¿cómo está? Buen día. Buenos días Cecilia, buenos días Sebastián. Gracias por estar con nosotros. Vamos al grano de trigo en este caso. ¿Cuánto impacta directamente un alza de estas características tan notable, tan único, histórico como se ha planteado, en la producción y el precio final a los clientes del pan? Que hoy día es un poco prematuro hablar de cuánto puede ser el alza, porque más o menos, lo subimos anoche el precio, podemos saber cuánto nos cuesta calentar el horno, cuánto nos cuesta distribuir el pan, pero también van a haber efectos secundarios, que va a ser cuánto nos va a costar los insumos, por ejemplo la harina o los insumos de panadería, cómo van a llegar a la panadería, si llegan más caros, si los molinos van a subir los precios por el tema del transporte. El ministro ya anticipó que todo los camioneros van a tener que traspasarlo a precio, porque no va a haber en el fondo un aporte en ese sentido. Es prematuro, aparte que los panaderos tenemos buena o mala costumbre de demorarnos a subir el pan, o sea, nunca, no es como la encina que sube el jueves y suben todas las bombas el jueves. Pero los panaderos, por ejemplo, analizamos un poco, nos ajustamos el cinturón y la verdad que venimos estos últimos 2 años con temas en los costos complejos. El tema de las 40 horas nos afectó mucho, el alza de los salarios, el alza de la electricidad, y esto viene a ser como la gota que derramó el vaso. Hablemos un poco de la parte a la espera de saber lo que va a pasar con los molinos y lo que va a pasar con los camiones, de la producción de ustedes. Los hornos son a petróleo, son eléctricos, a gas, ¿cómo funciona? Los hornos, principalmente las panaderías tradicionales, funcionan con petróleo. El 70% de la producción de una panadería tradicional se reparte, se distribuye a pequeños almacenes, a casinos, a restaurantes, y eso se hace con vehículos a petróleo o encina. O sea, nos van a encarecer la cocción del pan y la distribución del pan. Hay 2 factores que nos encarecen directamente el precio del pan. Juan, quería aclarar, no sé si entendí bien. Al comienzo usted dice, anoche subimos el precio. No, anoche nos enteramos del precio. Supimos. Yo dije subimos. No, para que quedara claro por si alguien también no hubiera entendido bien. Anoche nos enteramos recién del precio y nos pidió sorpresa. Entonces, ¿y qué le pareció? ¿Lo pidió por sorpresa la noticia o lo pidió por sorpresa el grado? El monto que es una alza histórica. Y nos afecta, la verdad que afecta. Cuando subía 20, 30 pesos, la verdad que era muy marginal la diferencia, pero hoy día con el costo, sobre todo las panaderías, los hornos se calientan con petróleo. Y 500 pesos el litro es bastante. Es una panadería normal, lo ocupa sobre 100, 200 litros diarios de petróleo, 300 litros, depende de la cantidad de pan que cueza. Entonces afecta directamente en el costo de horneado del pan. Juan, pero si bien es prematuro, ustedes tienen experiencia de otras alzas del precio de los combustibles, ¿no? Si bien en un grado menor, pero más o menos, ¿cuánto se demora en traspasar esa alza al precio del pan al consumidor? A ver, lo que pasa con las panaderías es bien especial. Las panaderías somos una competencia perfecta. Somos 14.000 panaderías en Chile. Entonces es muy difícil, uno siempre mira para el lado. Porque hoy día... en los últimos años hemos tenido una baja en el consumo de pan en Chile, entonces hay muchas panaderías con capacidad ociosa. Entonces nadie quiere perder cantidad de amasijo de pan. Entonces tú haces por subir 100, 200 pesos, pierdes un cliente. Sobre todo los clientes de los almacenes, los restaurantes, los casinos. Se cambia a otra panadería, entonces a uno le cuesta traspasar los costos porque la competencia es muy fuerte entre los panaderos. Un cliente por 100 pesos se cambia de panadería y te compra otra panadería. Entonces uno trata de no perder el cliente, trata de esperar, de ajustar el cinturón lo que más pueda, esperando, pero la verdad que al final
sí o sí el pan lo más probable, si esta alza, es decir, no se revierte de aquí a un mes, el pan va a tener un alza, lo más probable. Pero, ¿y cómo la podría en este minuto? Yo sé que le faltan todavía variables, pero convengamos que en los últimos años el pan corriente, hablemos del pan corriente, se ha mantenido en el umbral de los 2.000 pesos el kilo. 1.008, 1.009, 2.100, 2.200, por ahí se ha ido. 3.000 pesos, ahí depende de Santiago donde lo compráis, el precio del pan. ¿El corriente? ¿El corriente también? Sí, sí. Ah, miren, yo lo había visto más o menos. Alto de Conde tenéis pan corriente a 2.800 pesos. Ya. Entonces hay una banda un poquito más grande del precio. Es cuando hablamos de todas estas posibilidades y pensando en el volumen, porque eso es lo que incluso lo sorprende a usted, que estamos hablando de un 50% más. ¿En cuánto podríamos así al ojo? A lo mejor va a ser menos, a lo mejor va a ser un poquito más, pero pensando en una eventual proyección. Es difícil, ¿sabes por qué? Porque, habemos una variedad infinita de panaderías, diferentes costos, diferentes estructuras de costos. Hay panaderías que trabajan, por ejemplo, que no distribuyen pan, solamente venden en la sala de venta, no tienen el costo de distribución, y trabajan con hornos pequeños o hornos eléctricos. ¿Ya? Entonces ellos supuestamente no deberían tener variación importante en los precios. Una variedad que distribuyen, hay panaderías que distribuyen solamente pan, no venden en sala de venta, solamente distribuyen, tienen muchos vehículos para repartir, ahí no va a afectar sobremanera. Claro. Entonces es distinto el costo de una variedad con la otra. Hay panaderías que trabajan, bueno, ayer nos anunció alza de gas, supongo que el gas también va a subir. Muchos no trabajan con gas también, no con petróleo. Claro, en esta pasada no fue incluido el tema del gas. Ahora, ¿cuánto consume? Todavía. Falta. Sí. ¿Cuánto cuesta echar a andar un horno, entonces? Como para que vayamos nosotros imaginando y a lo mejor haciendo nuestro propio cálculo. Un horno panadería tradicional, por lo menos, por parte baja, son 200 litros diarios de petróleo. Perfecto. ¿Ya? Entonces, por 500 pesos ahí tenéis 100.000 pesos de la pura diferencia de precio. Claro. ¿Ya? Y depende de la masa, hay panes que gastan 200, 300, depende de la cantidad de pan que consuman, ¿ya? Y la distribución. Un vehículo puede ser diésel o bencinero, también hoy día el pan se distribuye, hoy día cada vez los negocios quedan más lejos, hay más tacos, hay más consumo. ¿Ya? Pero digo, es muy difícil calcular todavía cuánto puede ser el alza, aparte que se suma a las alzas anteriores. El pan en Santiago, en Chile, hace prácticamente 2 años que no tiene variación importante. ¿Ya? Nos hemos ido comiendo los costos. Y yo creo que este es un motivo como para que algunos panaderos ya no aguanten más y tengan que subir el precio del pan. Ahora, Juan, a propósito, estamos conversando con Juan Mendiburu, que es el presidente de Indupan, que es la organización que representa a las panaderías, ¿no es cierto? Las pymes, como se dice, ¿no? Pero Juan, si bien no puede saber cuánto, pero que va a subir sí o sí, ¿eso lo da por hecho? Lo más probable que sí. Lo más probable, en mi caso personal, yo no puedo hablar por el gremio, no puedo hablar por todos los panaderos, ¿ya? Pero lo más probable es que los costos al panadero, cuando no le dé más, va a tener que subir el precio del pan, si no va a bajar a pérdida, es lo más claro. Claro, porque no puedo hablar ni decirte cuándo ni cuánto, porque yo también como presidente de los panaderos no puedo anunciar un alza, o sea, imposible, yo no puedo decirlo, porque cada panadero individualmente tiene sus costos, ¿ya? Y sabe cuándo va a tener que subir y cuánto va a subir cada uno. Claro, pero ahí usted bien nos planteaba que de repente se contienen cuando son 100 pesitos, se los contienen, esperan a lo mejor otra variable más para hacerlo. Ahí es donde viene en el fondo la artesanía, por decirlo un poco, de cuánto cobrar, ¿no? Claro, nosotros en el año 2021, cuando fue el alza del trigo a nivel internacional, tuvimos alzas muy importantes en el precio del pan subió cerca de un 100%. Pero del 2023 a la fecha no hemos tenido alzas importantes porque la harina, gracias a Dios, no ha seguido subiendo. Pero sí hemos tenido todos los otros insumos a nivel de la electricidad, nos ha afectado mucho. El tema de las 40 horas también es importante. La panadería, que somos masivos en mano de obra, trabajamos con 3 turnos en las panaderías, principalmente de panadero. Y se nos ha complicado también la sala de venta, porque al tener 2 turnos con 40 horas, tenemos que cerrar más temprano o abrir más tarde, porque somos una empresa de servicio. ¿Ya? No tengo que decirle al cliente que venga a comprar más temprano porque tengo que cerrar más temprano. O sea, entonces hay todo un tema de costos que se nos han ido acumulando estos últimos 2 años, los seguros, los vehículos. O sea, todo nos ha ido subiendo y la verdad que hemos aguantado el alza. Yo creo que esta alza de la benzina, del petróleo, es como la gota que derramó el vaso. O sea, esto nos va a afectar sobremanera, ya traspasamos los costos. Juan, si usted pudiera, no sé, sugerir o alguna medida de parte del gobierno que pudiera paliar un poco esto, ¿qué se le ocurre? Sí, que puede haber una subvención a los combustibles, a la industria del pan. El pan es bien sensible porque es un alimento que alimenta a la gente que tiene menos dinero. O sea,
El consumo de pan en Chile principalmente se hace en las poblaciones donde la gente vive con menos dinero. Ya la gente de menos recursos come más pan que la gente más acomodada. Entonces a la gente le afecta principalmente su canasta familiar mensual, le va a afectar mucho el kilo de pan. Entonces Subvenciona habría que algo paliativo, así como hicieron bajar la parafina, que es para la gente más humilde, o el tema de subvencionar los taxis con 100.000 pesos. A lo mejor la industria del pan, no sé, qué se podría hacer para hacer una excepción, no sé, con las panaderías, para los hornos de panadería, no subir el petróleo, tener algo específico, no sé, por ahí tendría que ser el tema, porque principalmente no afecta en los hornos. Claro. Pero una propuesta en específico no tienen. No, todavía no, porque estamos muy encima. Yo creo que aquí vamos a estudiarlo aquí 2-3 días, a ver si planteamos algo al gobierno, alguna solución para no tener que subir el precio del pan. ¿Y ustedes dialogan con las autoridades normalmente? Sí, tuvimos hace poco una reunión con el ministro de Trabajo y también con Economía, porque como pymes que somos, tenemos cosas que decir, cosas que plantear al actual gobierno y ver cómo mejoramos. Uh-huh. Así que esperemos que nos escuchen, vamos a ver qué hacemos. Okay. Vuelvo al tema de la producción propiamente tal. Queda la tentación también muchas veces de bajar la calidad de los insumos que se utilizan para la producción de pan, o es un poco difícil eso pensando en que no hay tanta variación entre una calidad u otra. Sí, hoy día hay variación. Tú encuentras hoy día en Santiago pan a 1.800 pesos el kilo y a 2.800 pesos el kilo. Hay calidades, pero específicamente eso por el tema de las harinas. Uh-huh. ¿Ya? Y harina de mejor calidad. Hay panaderías también que trabajan con todas las de la ley como tienen que ser. Y hay panaderías también, hay mucha panadería clandestina, hay un comercio medio oculto también, como en todos los rubros en este país, que trabajan un poco fuera de norma y tienen un costo más barato. Y esto a las panaderías más grandes las va a obligar a lo mejor a dejar de hacer algunos productos más premium, por decirlo de alguna forma, que son más caras su producción, o no necesariamente. Basta con traspasarlo al precio público. Yo digo el 80% del pan que se consume en Chile es pan corriente. ¿Ya? Los panes especiales que son más caros, el consumo es muy bajo, no es tan alto todavía. Bueno, en todo caso también se sabe que a propósito de los impactos del conflicto de la guerra, ¿no es cierto?, Irán, Estados Unidos, Israel, el precio del trigo va a subir también, estoy leyendo acá en prensa internacional, así que... Bueno, me acabo de enterar, no sabía eso. Claro, porque el flete marino, todo es que todo es una cadena, ¿no? Sí, todo influye, claro. El transporte de los insumos, todo lo vas a probar que influye, claro. Es muy prematuro todavía hablar de cuánto podría subir el kilo pan. Así es. Y vamos a ver que los panes vamos a esperar por lo menos 15, 20 días, un mes, y ver qué pasa en el mercado. A lo mejor esto se revierte, no sé, se acaba la guerra, estamos esperando que pase algo maravilloso, no sé. Pero es complejo traspasar el precio del pan, porque el pan es un producto muy sensible para la gente. A la gente le duele cuando sube el pan. ¿Ya? Entonces, ¿Piensan reunirse? ¿Tienen en la agenda en Indupan alguna actividad entre ustedes, el gremio? Pensando que los gremios muchas veces levantan la voz ante este tipo de situaciones. Bueno, justamente este jueves tenemos una reunión porque lanzamos este año lanzamos nuevamente el campeonato de la forma raqueta, que hace en septiembre. Y lo estamos lanzando el jueves, así que ahí nos vamos a reunir muchos panaderos y vamos a conversar el tema, a ver qué hacemos. ¿Ya? Bueno, vamos a seguir en contacto entonces con Juan Mendiburu, que es el presidente de Indupan, para ver qué pasa con el precio del pan, que como bien dice él es un tema bien sensible para la gente. Gracias, vale. Juan. Hasta cualquier otro momento, para cuando tengamos más claridad del tema. Abrazo de Barraqueta, Juan, gracias. Vale, chao. Estás escuchando el podcast de Una Nueva Mañana, una presentación de cooperativapodcast.cl. Bueno, lo decíamos temprano, vamos a conversar, ya conversamos sobre el tema qué puede pasar con el precio del pan. Vamos a conversar ahora con el presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos, Héctor Sandoval, a propósito, ¿no es cierto?, de lo que se anunció ayer, el alza del precio de la benzina, pero con algunas medidas paliativas, como ha dicho el gobierno. Por ejemplo, en el caso de los taxis colectivos, una subvención de 100.000 pesos mensuales mientras dure la contingencia, pero por hasta 6 meses. Y esto, por supuesto, depende es un proyecto de ley, no es un decreto. Claro, y ahí la frontera para que se extinga el beneficio es el valor del barril de petróleo, que baje los $80. Así es. Ya estamos entonces con Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivos. ¿Cómo te va, Héctor? Buen día. Hola, Cecilia, buenos días. Gracias, Héctor, por estar con nosotros. Bueno, vamos antes de analizar las medidas, ¿qué le pareció esta noticia que se conoce ayer en voz del ministro Quirós?
Bueno, Sebastián, nosotros teníamos mucha esperanza en que el ministro Quirós había tomado en consideración los planteamientos que nosotros le hicimos, y viendo la diferencia que hay entre el transporte menor y el transporte mayor, y también con otros actores de la economía, porque a veces asociamos directamente y que sí tienen cierta relación lo que es el impuesto específico y lo que es el MEPCO, y tenemos sectores como las forestales, la minería, el transporte aéreo, que no paga impuesto específico, que tiene una exención, y también el transporte de carga y el transporte de buses también tiene una devolución. Por lo tanto, nosotros competir con un transporte como el sistema Red o Extra Santiago, altamente subsidiado y con una alta evasión, es un tema complejo, y eso afortunadamente fue escuchado, y por eso que se tomaron algunas medidas. Uno siempre quiere más, siempre encuentra que es insuficiente, pero es lo que logramos avanzar, y además está sujeto a la discusión en la ley en el Parlamento, y las variaciones que tenga el mercado internacional, o si es antes de 6 meses o después de los hay que extenderlo más de 6 meses, pero es un tema que está sujeto a conversaciones. O sea, si entiendo bien, Héctor, esta subvención de los 100.000 pesos mensuales es algo que ustedes conversaron, le habían solicitado esa ayuda al ministro de Hacienda. Nosotros le hicimos un planteamiento más amplio que eso. Nosotros le planteamos que aquí todos teníamos que hacer esfuerzos, y no era posible que algunos tuviesen más facilidades que otros, o que un sector del transporte tuviese subvención o tarifa combinada, integrada, y otro no. Además, hay fondos que llamados de la ley espejo que se dan en las regiones todos los años, y que los gobiernos regionales ocupan en cualquier cosa y no en transporte. Por lo tanto, cuando él anuncia esto de la subvención, también señala que los gobiernos regionales tendrán que hacer uso de esos fondos para lo que están creados en la ley, que es para favorecer o fortalecer el transporte. Ahora, uno hace el cálculo al ojo como usuario de auto, que esta subvención de los 100.000 pesos les va a alcanzar como para un estanque y medio, un estanque y un cuarto por ahí, en cuanto a lo que ustedes van a tener que pagar en definitiva de ese precio. ¿Les resulta útil finalmente esa subvención? ¿Sirve, o de todo modo van a tener que traspasar esta alza al precio a los pasajeros? Bueno, la subvención no tiene que ver con el 100% del combustible que usamos. Lo que tiene que ver es con la diferencia que anunció el ministro ayer, que son 370 pesos. Y esta subvención, para cubrir ese diferencial, solo llega al 50%, y tendremos que mirar cada uno de los trazados, esencialmente en regiones, si es necesario también que el pasajero haga un esfuerzo y tenga que hacer un aporte, y a lo mejor nosotros también tenemos que hacer un esfuerzo, pero hay que salir de esta crisis. Pero si miramos que voy a llenar el estanque 1 o 2 veces, esa no es la ecuación. La ecuación es cuánto me significa 370 pesos adicionales por litro, y de acuerdo a lo que yo consumo en el día o en el mes, esto cubre hasta alrededor del 50% de este costo adicional que yo no tenía, indistintamente que ya no era rentable, que ya habían problemas económicos, pero hoy día se aborda solo la crisis, y por eso que se suma a esto las plata de los gobiernos regionales, que efectivamente ellos tienen que entregar para renovación de material y también para integración tarifario, sistemas de seguridad y tecnología, que hoy día es estrictamente necesario tener también en los taxis y en los colectivos. Pero lo que la gente quiere escuchar, más allá de las variables que se las comprendo y que me parecen súper atendibles, va a haber un traspaso al pasajero de esta alza, ¿no? En muchas partes sí y en muchas partes no, porque es una decisión individual que toma cada servicio, cada recorrido, y ellos también tendrán que ver cómo se mueve el mercado, porque hoy día en la región metropolitana, con buses eléctricos súper cómodos que transitan vacíos y donde nadie paga, es difícil poder aumentar tarifas, porque menos posibilidad tenemos de tener pasajeros. Además, los colectivos siempre trabajaron hasta la medianoche más allá, y hoy día a las 7 de la tarde las ciudades mueren en todo el país. Por lo tanto, es una situación bastante diferente, y por eso que hay que mirar hasta dónde es atractivo o no es atractivo variar las tarifas. Héctor, ¿cuánto cuesta ahora subirse a un taxi colectivo, y cuánto podría llegar a aumentar lo máximo, así como para aterrizar bien las cosas?
Los taxis colectivos nunca en la historia, y ahora no lo van a hacer de nuevo, han aumentado sus tarifas más de 100, 150 pesos. Nunca más que eso. Indistintamente que hoy día es una tremenda crisis, pero que este aporte que hace el Estado amortiza un poco este diferencial, y nosotros estamos dispuestos a hacer un esfuerzo, pero si el combustible aumentaba 30 pesos y hoy día aumentó más de 300, obviamente que una tarifa de 1.000 pesos no va a costar 10.000, o sea, eso es insostenible en el tiempo, pero es un tema que hay que observar con detención y con responsabilidad. O sea, es muy pronto todavía como para saber qué va a pasar exactamente, ¿no? En todo caso, escuchábamos a una opinión de un conductor de taxi y decía, 100.000 pesos por mes no me sirve mucho, porque si a los 6 meses ya se termina, ¿y qué hago después? Claro, lo que pasa es que son 6 meses que estamos mirando una crisis y todo el mundo la está mirando. Ayer hubo ya variación en los precios del crudo en el mercado internacional. Y si hay que conversar de nuevo, lo conversaremos de nuevo. Lo importante es que aquí se puso en la mesa la situación particular de los taxis y de los colectivos, en que también se miró los que no han pagado históricamente y que tenemos una competencia desleal financiada por el Estado con estas altas subvenciones a otros medios de transporte, y eso obviamente está en la mesa de discusión y lo seguiremos conversando tanto con el presidente Kast como con el ministro Quirós, como lo hemos hecho hasta el día de hoy. Claro, pero ahí habría un plan de quizás esa discusión que se pueda dar con el Ejecutivo o incluso con el Legislativo pueda hacer que esta situación, más allá de la variable precio, que sabemos que está ahí como una frontera de los $80 el barril, sí pueda ser más extendida en el tiempo, ¿no? Nosotros lo que queremos es que se cumpla la legislación, y se está gastando el Transantiago $1.100 millones anuales, pagada por todos los chilenos, que nos está compitiendo en forma desleal, y se van 330.000 millones de pesos a regiones para subsidios o para fortalecer el transporte, y lo están ocupando en tal cosa. Nosotros lo que queremos es que se cumpla el objetivo de la ley, y ahí no tendríamos grandes inconvenientes, pero hasta el día de hoy se han transformado muchos gobiernos regionales, como en el de la región metropolitana, en una caja pagadora de favores para las 18 comunas rurales de la región metropolitana, y eso no puede seguir existiendo. Nunca había un subsidio para los taxis colectivos de parte del gobierno regional, y hoy día lo que plantea ayer el ministro es que se cumpla la ley y que cumpla el objetivo de estos fondos. Ahora, esto es una crisis y la tenemos que abordar en eso. El gobierno anunció un subsidio, nosotros tendremos que discutirlo en el Parlamento y discutir los pormenores de esto, y a lo mejor pensar en un aumento y no que sea el 50% del costo adicional, a lo mejor el 100%, pero eso es parte de la discusión, y además tiene que aprobarse la ley. Hoy día es un anuncio y en una de esas no tenemos ni ley, entonces no podemos empezar a discutir sobre lo que hoy día aún no tenemos, pero ahora el anuncio siempre, nos deja conforme. Siempre se ve el pasto del vecino más verde, como usted plantea ahí, pasa con el Transantiago y todo eso. Los conductores de aplicación podrán decir lo mismo a ustedes, bueno, ellos van a tener una subvención, nosotros no. Bueno, no van a tener el transporte escolar, no van a tener las aplicaciones, pero esto es así. Hasta el día de hoy las EAT son informales, no ha salido el reglamento, por lo tanto ellos tendrán que seguir escapando de la policía y pagar los precios que hoy día están pagando por los combustibles, lo que van a tener que pagar, pero nosotros somos una actividad formal y debidamente inscrita y pagando los impuestos que correspondan. Héctor, en una frase, también se anunció un crédito, ¿no es cierto?, preferencial para ustedes del Banco de Estado para acceder a la renovación de la flota, promoviendo la electromovilidad. ¿Usted cree que eso puede generar que es un incentivo? Mire, esto de los créditos, uno toma crédito cuando está en condiciones de pagar los créditos. La situación no está de lo mejor, por lo tanto no creo que sea fácil pagar un crédito. Aunque sea preferencial. Claro, pero aunque tenga una tasa preferencial, hay que pagarlo, y para eso el negocio tiene que entregar los frutos necesarios. Nosotros agradecemos lo gentil que han sido con nosotros, pero es una decisión porque habla de electromovilidad. Y un auto convencional bordea los 10, los 15 millones, y un auto eléctrico bordea los 30, los 40. Ahora, para eso hay fondos que es la subvención del FAR,
Si los gobiernos regionales usan bien los dineros y subvencionan la electromovilidad, nosotros gustosos Ya. nos insertamos en esto y ya no vamos a depender de las variables del mercado internacional, del precio Claro. del crudo, pero por eso que la señal que se da, que se respete la ley y que se Sí. ocupen los dineros donde corresponda, es una excelente señal, como también obviamente que es excelente que a uno le entreguen una ayuda para paliar una dificultad como esta. Muy bien, le damos las gracias a Héctor Sandoval, presidente de la Confederación Nacional de Taxis Colectivo. Que tenga buena jornada. Hasta pronto. Un gusto, muchas gracias. Chao. Buen día. Llegamos al final, Sebastián. Ya viene creciendo juntos. Tenemos que ir volando. Y Chau, esto va a chau. seguir siendo tema, así que lo conversaremos en próximos programas. Que les vaya muy bien. Chao. Chao. Aquí termina el podcast de Una Nueva Mañana. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 10:30 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.